tú también deberías salir. Así, debe ser. Buen día. Nosotros tenemos el grupo está conformado por Marco Yepes, Daniela Garita y Samuel. Nuestro proyecto se trata de una grúa que nos permite trasladar mediante un imán a un soporte. Ok, con el presente proyecto vamos a enfocarnos en demostrar más que todo el funcionamiento de la grúa a un nivel físico y estructural, mediante el equilibrio de fuerzas y momento de trabajo. Para realizar esta demostración calculamos aproximadamente el peso de la pluma, de la contrapluma, del contrapeso, del carrete y de la zona de los motores. En este caso escogimos una variable respecto a la distancia y en base a eso establecimos un modelo aproximado de cómo debería comportarse la fuerza del momento de torque en este sistema. Mi nombre es Isaac Ramírez y mi grupo está conformado por Aniel Angarita, Marco Yepes y Santiago Labarca. El día de hoy hemos venido a hablar sobre nuestro proyecto, que se trata de un sistema de control de torre grúa a escala, controlada con un Arduino mediante un protocolo de conmutación serial e interfaz gráfica. El proyecto está desarrollado para lograr una integración directa y eficiente entre un software de control y una estructura física. Para esto implementamos una estación de supervisión de la computadora mediante una interfaz gráfica. La lógica de operación es bastante simple. El usuario interactúa con la interfaz y el software encargado de enviar las instrucciones a través del puerto serial, que es decir, nuestra placa Arduino, recibe estos comandos y los procesa y actúa como una etapa de control para accionar los motores y ejecutar los movimientos de la grúa. Los requerimientos de hardware. Requiere una placa Arduino 1 con la que está en el centro. Controladores de potencia que vienen siendo los puentes H y fuente de alimentación con las distribuciones adecuadas que tengan esta valórica con la potencia. La estación de control presente son los requisitos mínimos de la configuración gráficas integrada en la arquitectura de 64 bits, la de 1.4 MB de espacio libre SDD o HDD. Para construir la interfaz gráfica se ha escogido la librería Raylib. Raylib es una librería de código abierto y multiplataforma escrita en lenguaje C, con soporte nativo para C++, diseñada para el desarrollo de aplicaciones gráficas e interfaces interactivas en tiempo real. Es multiplataforma, lo que quiere decir que su código es altamente portátil y ejecutable en múltiples sistemas operativos, sin requerir reescrituras estructurales. Se caracteriza por una arquitectura liviana, la ausencia de dependencias externas complejas y una API minimalista abstraída sobre OpenGL, con consumo mínimo de recursos de CPU y GPU, lo que la convierte en una solución eficiente y versátil para la construcción de interfaces gráficas. Antes de cualquier implementación, al ser una librería de terceros, se debe descargar e instalar y enlazar con el respectivo IDE que se esté utilizando, ya sea de C++, CodeBlocks, Qt Creator o el que sea. Una vez disponible, se puede estructurar la base de todo programa escrito en Raylib. Primero, incluir la librería raylib.h. Segundo, dentro de la función initMain, llamar a initWindow. Una función, initWindow, inicializa el contexto gráfico y la ventana del sistema. Abstrae las llamadas nativas al sistema operativo, que en Windows sería la API Win32 y en Linux sería la conexión al servidor gráfico X11. Posteriormente, la función setTarget FPS va a establecer la frecuencia a la cual se va a renderizar la interfaz gráfica. Esta ya mencionada es un área de configuración que se ejecutará una sola vez. Aquí se declaran variables, se llaman funciones, se declaran objetos y posterior a esto se construye el while principal. Este while recibe como parámetro not window shall close, que es una función de Raylib que devuelve un booleano que indica si se ha dado la orden de cerrar la ventana. Es decir, mientras la ventana no esté cerrada, se ejecutará el bucle. Dentro de este while se establece la lógica de cada uno de los elementos que se vayan a dibujar, asimismo como otro código que se vaya a implementar. Se declaran las funciones begin_drawing, que inicia el proceso de dibujado para cada fotograma. Clear_background viene siendo el fondo, es una función que recibe un parámetro color, que es una estructura que recibe los valores RGBA para dibujar un color en específico. Y close_window finaliza el renderizado para el fotograma en específico. Una vez se dé la orden de cerrar la ventana y window shall close devuelva 1, se acabará el bucle while
y se llegará a la función close window, que finalizará el proceso de cerrado de la ventana a nivel del sistema operativo para evitar errores e incongruencias de registro. Para la comunicación entre la computadora y el Arduino, utilizaremos la librería SerialLib. SerialLib es una librería que permite que un microcontrolador y una computadora intercambien datos de forma ordenada, convirtiendo señales eléctricas en bytes y cadenas de texto legibles. En este caso, podríamos usarlo para sincronizar la velocidad de transmisión con serial.begin para asegurar que tanto la computadora como el Arduino se comuniquen exactamente a la misma velocidad en baudios. Por ejemplo, los 9600, evitando que los datos lleguen corruptos o ilegibles. También nos ayuda a monitorear el flujo de datos con serial.available para consultar constantemente si hay información nueva esperando en el buffer de entrada, por supuesto. Nos ayuda también a manejar tramas de texto estructuradas para enviar y recibir cadenas de caracteres que contienen múltiples variables separadas por delimitaciones lógicos, como el símbolo arroba y los saltos de línea, permitiendo que el sistema interprete comandos complejos en lugar de caracteres aislados. Nos ayuda a establecer tiempos límite de seguridad con serial set timeout para otorgarle un margen de tiempo al sistema, por ejemplo 50 segundos o milisegundos en la conexión. Si el dispositivo no responde en ese lapso, el programa aborta el intento de forma limpia, en lugar de quedarse congelado en un bucle infinito. Y también nos ayuda a limpiar y responder con serial.read y serial.print para vaciar el buffer de datos sobrantes tras una lectura exitosa y enviar de regreso a las computadoras las confirmaciones de estado o los valores procesados. Para verificar que la conexión se realice de forma exitosa, utilizamos funciones de apertura de puerto como OpenDevice, evaluando una constante de estado. Si la conexión se abre correctamente, el programa recibe un valor positivo como un 1 y continúa su ejecución con normalidad. Si ocurre un fallo en el sistema, devuelve un valor menor o igual a 0. Puede ser 0, -1, etc. Aquí es donde entra un bloque condicional, que es el else. Si detecta que la conexión falló o superó un límite de tiempo, ejecuta un mensaje de error y cierra la conexión de inmediato para evitar que el programa se quede congelado. También una pieza clave para que la comunicación no falle es la sincronización del lado del Arduino. Usamos serial.begin configurado a una velocidad específica, por ejemplo 9600 baudios, y es fundamental que esta velocidad sea exactamente la misma que la configurada en el programa de la computadora. De lo contrario, los datos se corromperán. Además, implementamos un control de tiempo con serial.setTimeout, asignándole, por ejemplo, 50 milisegundos. Esto sirve como red de seguridad. Si transcurre ese tiempo y el Arduino no logra establecer la comunicación o recibir los datos esperados, la función se rinde temporalmente y evita los bloqueos de bucle, permitiendo que el programa siga fluyendo. Ahora la información viaja de la siguiente manera. La computadora y el Arduino se comunican enviando cadenas de texto, strings, que actúan como nuestros buffers de entrada y salida. Para enviar múltiples variables en un solo mensaje sin confundirlas, utilizamos un formato de trama estructurada. Las variables en una sola cadena de texto, separadas por un símbolo específico, como el arroba, y cerramos la instrucción con un salto de línea. Cuando el Arduino o la PC reciben esta cadena, la leen, procesan el contenido, limpiando los caracteres sobrantes con funciones como serial.read o limpieza del buffer. Interpretan los datos separados por el arroba y ejecutan la acción correspondiente. Finalmente, una vez que el Arduino procesa la orden, devuelve el resultado a la computadora utilizando instrucciones de impresión serial, como serial.print. La computadora recibe esa cadena de texto de vuelta, mide su tamaño o evalúa su contenido. Si recibe una respuesta válida, mayor a 0,
confirma que todo marcha bien. Si recibe un 0 o un valor negativo, identifica que hubo un error. De este modo garantizamos un canal de datos robusto, ordenado y a prueba de fallos.